Sí, muchas gracias. Muy interesante las dos exposiciones anteriores y sobre todo interesante lo que comenta Lisette, que yo debo avisar que no soy químico, yo soy físico. Sin embargo, los físicos sabemos un poco de química también, y también está la capacidad de aprendizaje, porque muchas veces los credenciales científicos se ponen así como diciendo, mira, yo soy fulano y soy neumólogo, oncólogo, soy etcétera, etcétera, y entonces tú te callas porque tú no tienes 80 doctorados ni títulos. Y eso, o sea, es cierto que los credenciales deben de tener respeto y significado, pero no son absolutos. Hay personas que a lo mejor no son expertas en un tema, pero se ponen a estudiar y aprenden, y sobre la práctica, ¿cómo se hace un experto? Un experto no nace, un experto se hace con un proceso de aprendizaje. Ahora, mi especialidad es la teoría de la relatividad general y cosmología. Tengo publicaciones en hidrodinámica, en termodinámica, etcétera. Pero yo, y también en física de aerosoles, sí que es también parte de, es una parte de la física. Sin embargo, yo he estado aprendiendo con asociación con personas que son experimentales, porque cuando estamos hablando de aerosoles, hay la parte experimental es crucial, porque es un sistema complejo de partículas microscópicas y simplemente no se puede modelar así todo con puras ecuaciones. Hay que hacer experimentos, y entonces yo he estado en colaboración con un colega que es físico experimental y que hizo su tesis doctoral incluso sobre la física y la química del vapeo, que es enorme, es muy grande, es un tema muy interesante y con todavía problemas abiertos. Y también con una química analítica con un médico que es neumólogo. Ellos están en el extranjero, están en Francia y en Italia, porque en México no encuentro con quién colaborar. En México, desafortunadamente, uno de los efectos de la leyenda negra que le han hecho al vapeo es que la gente le tiene miedo. Cuando yo ingenuamente fui una vez a hablar con un amigo en biomédicas para ver si hacíamos algo, yo tenía incluso algunas ideas, como si yo hubiera sido un vampiro, ¿no? Y otra gente también, hay gente que es hasta majadera, ¿no? Cuando yo les hablo del tema, de la reducción de daños, de la diferencia entre el humo y el aerosol del vapeo, me dicen, ¿cuánto te pagan las tabacaleras por andarles haciendo publicidad? Yo una vez por medio le doy un golpe a un tipo que me dijo eso, le dije, ¿estás dudando de mi honor, de mi decencia? ¿Tú crees que yo soy un profesor de alto nivel? Yo tengo un buen sueldo, tengo 30 años de antigüedad como investigador. Yo me voy a vender por un plato de lentejas. Eso es insultante. Ahora, hay gente que lo dice porque es ignorante, porque es dogmática, pero lo que más daño hace es, como decía Antonio, que la gente que deberían ser expertos y si ellos no son expertos, tienen acceso y recursos para conseguir expertos, que esa gente es la que esté mintiendo de una manera tan descarada. Y es complicado, no voy a meter con eso porque mienten, es una tormenta perfecta de ideología, intereses, intereses no solamente de las industrias. Nosotros nos llenamos la boca hablando mal de las tabacaleras y farmacéuticas. No, son intereses de la tecnocracia, de una burocracia que lleva 30 años combatiendo el tabaquismo,
y que no se ha vuelto muy conservadora y no resisten, no pueden entender y rechazan la innovación. ¿Okay? Entonces, ya refiriéndome al estudio, este estudio es como si ustedes pusieran una mosca en un vaso de leche, porque si bien no soy químico, ya tengo publicaciones con las que he colaborado con gente que son químicos y médicos, ¿sí? Entonces, yo ya he revisado, he leído cientos de estudios de química analítica sobre el vapeo. Y hay hay estándares, no siempre la gente lo sigue, pero más o menos lo sigue. Hay estándares, hay formas de reportar, hay pruebas de calidad y de consistencia que se hacen. Que yo no quiero ponerme a hablar de tecnicismos, pero conozco todo eso y hay patrones. Este estudio no sigue ningún patrón. Este estudio es una cosa como si cayera ahí un marciano. No tiene nada que ver, es un estudio que, no, como dijo Liz, no sigue muchos métodos, hace sus propias cosas. Y luego, ok, podríamos decir que a lo mejor es gente bien intencionada, pero ignorante, no conoce el ambiente y lanza un petardo a ver qué sale. Pero aquí, además, en este estudio, hay unos errores que son errores de torpeza. Son errores que, como si a mí me dijeran, a ver, arregla este aparatito, y yo agarro un martillo con un martillo y lo rompo. Y dice, oh, ¿por qué haces eso? Bueno, es que es mi manera de arreglar cosas. O sea, las unidades. Liz mencionó gramos sobre litro. Usar gramos sobre litro para medir cantidades tan pequeñas es como si yo quisiera medir una pulga con una regla de 1 kilómetro. Es, es, es una tontería, es una cosa que un muchacho de secundaria entendería que no se debería hacer. Pero además, ellos mencionan esa unidad de gramos por litro, pero en el material suplementario ya usan la unidad que es estándar, que sería microgramos, ¿sí? 1 millonésimo de un gramo, microgramos por litro, ¿sí? Y de hecho, las unidades que ellos ponen están así. Ahora, está el problema, bueno, y reportan ellos unas cantidades, o sea, ellos ponen gramos entre el litro, pero eso es un error de decir, o sea, ese es un error tonto. Yo creo que ahí se les fue el avión por la falta. Es una cosa inexplicable que hayan hecho eso. Por ahí lo pusieron. Las unidades que ellos están verdaderamente manejando son microgramos por litro, pero las cantidades que le salen son gigantescas. Incluso si la unidad es chiquita, las unidades son gigantescas. Entonces es lo que yo puse en mi documento. Si les tomamos como cierto que hay, no me acuerdo la cantidad, la cifra exacta, unos 200,000 microgramos por litro de xileno en un pequeño vaporizador, y convertimos eso querría decir que la cantidad de xileno que hay ahí es como 100 veces la cantidad de líquido que puede haber en ese aparatito. Es como si yo dijera, a ver, en este vaso voy a poner 10 toneladas de agua. Algo así. Es una cosa que un estudiante de secundaria se daría cuenta que hay algo mal. Y el hecho que ellos descaradamente lo hayan puesto así son dos cosas. Una es ellos no les importa. O sea, están acostumbrados, son unos burócratas de un régimen político que desafortunadamente
ha sido muy descuidado en las cuestiones técnicas, sumamente descuidado, desde la punta de la pirámide presidencial hasta abajo. Y entonces no les importa, ellos dicen eso porque se les ocurrió o para que se vea más peligroso, etcétera, y no les importa que sea una mentira tan burda, porque yo conozco muy bien la literatura y hay muchos científicos, mucha gente que es empleada de tecnocracias o de instituciones médicas o universidades, etcétera, y hay una agenda en contra del vapeo. Pero una cosa es mentir como está mintiendo este estudio de CONACYT, que eso es una mentira tipo cachetada. Es como si yo dijera, el cielo es azul, y la gente me tiene tanto miedo que sí es azul. No, si hubiera un poquito más de sofisticación, podrían haber mentido de una manera que fuera más difícil de entender. Porque yo también, yo tengo publicados ya cuatro reseñas en la que hemos revisado ya cerca de 100 estudios. Entonces nos hemos vuelto muy diestros para ver cómo estudios que, no estoy hablando de una cosa como la de Cofepris, que eso es una pacota. Estoy hablando de estudios que están bien hechos, pero son engañosos. Y descubrir eso es difícil. Este estudio, mi colega en Francia, el físico experimental, ya me envió 5 páginas de correcciones que había que hacerle a este estudio, ¿sí? Porque él conoce muy bien el detalle, ¿sí? Yo también lo conozco, pues no tan bien como él. Entonces, ese es un problema. Las unidades están todas revueltas, checas, los métodos están mal descritos, son incorrectos. Ellos dicen que van a hacer el estudio cualitativo es lo que se llama, porque, a ver, yo quiero saber qué sustancias hay aquí, ¿ok? Es una manera, y no sé qué son, pero sospecho de 5, 10 o 20 o 50 sustancias, entonces yo programo el espectrómetro de masas con librerías, con bibliotecas especializadas en esos compuestos, pero eso es lo que se llama un estudio targeted, como objetivizado en esas sustancias. Otras sustancias a lo mejor las detecta por algún pico del cromatograma, algo así, pero típicamente se le van a escapar muchas sustancias. Ese es un estudio targeted. Y luego está el otro estudio en el que no se hace ningún target, ningún objetivo, y simplemente se saca el cromatograma y uno trata de identificarlo también. Y una información muy buena que tiene el estudio que no es targeted es que se puede saber cuántos compuestos hay. No se puede, son muy malos para cuantificar, pero sí te pueden decir cuántos compuestos hay. Y también te pueden dar una estimación de cuántos no has detectado. Ahora, no siempre los identifican y son bastante malos para dar la cuantificación, es decir, cuánto hay de cada cosa, ¿sí? Entonces estos tipos dicen, hicimos un non-targeted, ahí lo anuncian, pero, ok, y el cualitativo, que es lo que acabo de decir cuántos compuestos hay y tener una muy vaga aproximación de las cantidades, eso lo hicieron para los líquidos. Y para el aerosol hicieron uno que según ellos también es non-targeted, pero que es semi-cualitativo. Ahora ahí el semi es muy, no se entiende bien cómo, pero ese sí fue, pero además es una tontería porque cuando el estudio ese está enfocado en 3 compuestos. Ellos alegan haber detectado 80, 90, 100 compuestos, pero se enfocan en estos 3, ¿sí? Entonces, y la manera en que los cuantifican es muy deficiente, se ven sus resultados. Es lo que acabo de comentar.
si fuera cierto que hay xileno en un dispositivo de esos, por una cantidad, no sé, que reportaron como casi 300,000 microgramos por litro, y lo transformamos a partes por millón, queda que tiene 38,000 partes por millón. ¿Saben usted? O sea, hablando de cuestiones médicas, hay un estudio que determina, es toxicología, ¿no? Hacen una extrapolación de los estudios en animales, y una dosis de 10,000 partes por millón de xileno es suficiente para volver loca a una persona y matarla. ¿Sí? Es una megadosis. Ahora estos tipos encontraron que un vaporizador de esos tiene 38,000 partes por millón. No, no, o sea, eso es una cosa absoluta, como si yo dijera que esto mide 10 kilómetros, ¿no? Y me lo creyeran. Bueno, ahora viene la cuestión del número de caladas. Hay estándares, hay estándares, y todos los estudios que yo conozco, por lo menos tienen 20 caladas, y las hacen por triplicado. ¿Por qué? Porque aunque es una simulación por máquina de la inhalación, es una máquina que tiene una bomba, la bomba jala, ¿sí? Porque cuando inhalamos, estamos jalando aire. En física eso se llama, es una evacuación, o es una convección forzada, sí se llama, ¿sí? Y esas máquinas hacen eso. Ahora, aunque sean máquinas, ninguna calada es igual a la otra. Hay siempre una variación, ¿sí? Entonces, haciendo dos, o sea, hay gente que hace hasta 200 caladas, 300 caladas. Y por supuesto, eso se tiene que hacer con mucha supervisión, con mucho cuidado, porque si no, o sea, la máquina no siente. Si yo soy un vapeador humano y me ponen a vapear cada 30 segundos, va a llegar un momento en que me va a doler la cabeza, y va a llegar un momento en que el vaporizador se va a sobrecalentar. Entonces eso, no se pueden hacer 1,000 caladas seguidas, hay que hacerlas en bloques, y hay que estar supervisando. Entonces, haber hecho dos, y además, ellos no dicen cómo, ellos dicen que midieron lo que en nanogramos es una 1,000,000,000ésima de gramo, en nanogramos en esas dos caladas que hicieron. Y eso de repente, pum, 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 nadie vio nada, salió acto de magia, sale un conejo y salen 38,000 partes por millón de unos nanogramos que salieron. Yo, eso es como si yo les estuviera vendiendo la Torre de Eiffel. Eso es una tomadura de pelo, ¿sí? Entonces, ese es otro error. Es una cosa garrafal, ¿no? Y por último, también están las pruebas de calidad. A ver, aquí yo quiero ver qué sustancias hay aquí, ¿sí? Y sé que de hecho son sustancias de traza, ¿sí? Porque los compuestos dominantes aquí en el vapeo, a diferencia del tabaco, del humo de tabaco, son propilenglicol, glicerol o glicerina vegetal, nicotina, agua, y esos cuatro ya forman como el 99% de la masa, tanto del líquido como del aerosol, ¿ok? Entonces estamos cantidades muy pequeñitas, que son feas, son peligrosas, las queremos ubicar, pero el medio ambiente también tiene pequeñas cantidades peligrosas. Entonces es crucial, pero absolutamente importante, hacer lo que se llama pruebas en blanco, blank samples. Lo que se hace es que yo, esto está vacío, no tiene aire, no tiene líquido, y hago que la máquina esté jalando sin el líquido. ¿Por qué?
porque eso me va a dar una idea de la contaminación, de los contaminantes que hay en el ambiente sin usar el producto. ¿Sí? Y esas pruebas son complicadas, hay que hacerlas con cuidado, hay que analizarlo bien, hay que reportarlas y estas gentes dicen, hicimos una prueba de blancos. Todo lo que salió en esa prueba de blancos se lo restamos a lo que nosotros encontramos y luego tiramos el material. Es una tomadura de pelo. Es como si dijeran, a ver, esta persona hay que hacerle cirugía abierta, el corazón, y el reporte es, sí, agarré un cuchillo, abrí, saqué el corazón, le hice así, lo volví a poner, ya. Es una tomadura de pelo hacer eso. Esas pruebas en blanco son complicadas, hay que hacerlas bien y además, cuando el estudio no está objetivizado en algunos compuestos, es el non-targeted, esas pruebas se tienen que hacer en cada paso. Porque como no sabemos qué tiene la cosa esa y la queremos ver con un cromatograma, hay que tener, no sabemos qué hay. Y extraer, los procesos de extracción son delicados porque ¿cómo yo puedo saber si el compuesto metanol que está siendo usado para extraer el líquido no va a interactuar con el líquido? ¿Cómo? Pues haciendo una prueba de blancos. Hay que hacer una prueba de blancos al extraer, al derivatizar, que se llama lo que decía Liz sobre usar los compuestos orgánicos adecuados, ¿sí? En cada paso se tiene que hacer una prueba en blanco en esos estudios, ¿sí? No es algo de que sí, dije le va, y luego le resté aquí y luego lo tiré. Si le restaron, ¿por qué no nos muestra esas restas? ¿Sí? Entonces, este estudio, ahora voy a comentar rápido ya para terminar, ¿qué hacer? A ver, yo tengo escrito ya el texto de una carta al editor. Ya lo tengo escrito, ¿sí? Yo tengo adscripción académica, tengo publicaciones en el tema, lo puedo hacer. ¿Cuál es el problema? Que la revista cobra 2.500 francos suizos. Ahora, y ese sí es un problema, a ver, si estas gentes no tienen ningún problema para sacar esos fondos y justificarlo como algo. Si yo estuviera también en el Instituto de Química, en algún instituto de química, probablemente habría un fondo para eso. Pero en mi área, en cosmología, no se cobra. No se cobra. O sea, yo he tenido proyectos de CONACYT, tuve proyectos de CONACYT durante 18 años, desde el 2000 hasta el 2018, ininterrumpidamente. Nunca pedimos cuotas para revistas, nosotros no pagamos, ¿sí? Entonces, si yo en mi instituto digo, quiero 2.500 francos para publicar esto, se van a reír de mí porque no es costumbre en donde yo trabajo, ¿sí? Entonces está ese problema. Y sí es un problema complicado porque son 2.500 euros, son 50,000 pesos. Y por otro lado, yo conozco gente que sí tiene esos recursos, pero es gente que ha tenido alguna relación con farmacéuticas o tabacaleras, etcétera, y no quiero, o sea, porque estamos en la mía también. Si yo voy con una tabacalera y los convenzo y me lo pagan, pues entonces va a haber, en vez de dirigirse hacia el tema, hacia los argumentos, se dirigen hacia el conflicto de interés, ¿no? Entonces, sí es una cuestión seria porque, mira, de escribir algo, no es difícil porque el estudio es tan malo, tan deficiente, tan lleno de contradicciones,
tan ajeno a la investigación actual que es fácil hacerlo, es fácil simplemente. Y además es una vergüenza para la revista.